Hola a todos y todas. Bueno, con esta primera clase eh, asincrónica vamos a ir, la voy a ir partiendo por partes para que no sea una cosa muy larga. ¿Sí? Así que bueno, vamos a meternos ya con la estadística y vamos a ver algunos conceptos básicos y necesarios para entender, ¿sí? Para empezar a hablar el idioma eh, de la estadística. ¿Sí? Entonces, bueno, esto un poco lo estuvimos hablando en alguna clase anterior, sí, pero bueno, básicamente la estadística habíamos dicho que es la recolección, organización, análisis e interpretación de datos, ¿sí? Recuerdan que eh, los datos, ¿sí? Me dan información, ¿sí? Cuando uno habla de datos o habla de información, está hablando de lo mismo. Estoy, ¿sí? La información de lo que estoy estudiando, ¿sí? Eso es lo que estoy estudiando. Bien, entonces, y también dijimos que básicamente la estadística se puede dividir en dos grandes ramas, ¿sí? Por un lado está la estadística descriptiva, ¿sí? Y por otro lado está la estadística inferencial, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre ambas? Bueno, la estadística descriptiva sí se encarga básicamente de lo primero, ¿sí? eh, básicamente de la recolección, ¿sí? Y la organización, ¿sí? Es decir, brindan la información, ¿sí? Mientras que la estadística inferencial, ¿sí? Se encarga de las dos últimas cosas, del análisis y la interpretación de los datos, ¿sí? Para buscar nuevos conocimientos. ¿Qué significa esto? Bueno, tomar decisiones y ver si esas decisiones fueron correctas o no y si es necesario cambiarlas. Entonces, ¿de qué manera podemos brindar información? Por ejemplo, ¿no? Hay varias maneras, nosotros las vamos a ver en clases posteriores, en las clases que vienen, que son, bueno, uno las puede ver gráficamente o numéricamente, o por ejemplo, a través de una tabla. Em, y de la recolección también, bueno, por ejemplo, ahora vamos a ver la cantidad mínima necesaria de muestras que yo voy a necesitar para, para que los resultados sean significativos en ese sentido. Mientras que la estadística inferencial, ¿sí? Lo que busca es tratar de hacer predicciones, previsiones y estimaciones, ¿sí? Acá esto es un poquito más, el estudio es un poquito más teórico, más matemático, ¿sí? Con la idea esta de poder tomar decisiones y eh, poder evaluar esas decisiones a ver si estuvieron correctas o no. Bien, entonces, dijimos que la estadística es el estudio de los datos, ¿sí? Los datos es una variable, ¿sí? Una variable, ¿sí? Esto es lo que estamos estudiando, una variable de estudio. Entonces, eh, se clasifican, ¿sí? Vamos a primero a clasificarlos de la siguiente manera. Existen dos grandes grupos de datos, ¿sí? Están los datos categóricos y están los datos numéricos, ¿sí? Básicamente, eh, los datos categóricos reproducen respuestas que pertenecen a grupos o categorías, es decir, nos dan eh, una información cualitativa, ¿sí? Una información cualitativa, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos. Mientras que los numéricos producen respuestas que se pueden cuantificar, es decir, esto me da un dato cuantitativo, ¿sí? Cuantitativo, ¿sí? Bien, es decir, básicamente se produce, básicamente no, las numéricas, como lo dicen, son cuando los datos se pueden poner en formas de números, ¿sí? Entonces se pueden numerar. Eh, a su vez, los categóricos y los numéricos tienen su clasificación, ¿sí? Las categóricas, ¿sí? Estas son los tres
grandes grupos, ¿sí? Después puede haber subdivisiones, pero bueno, no, no viene al caso tampoco, ¿sí? Tenemos entonces las dicotómicas, que son las que se pueden, digamos, las que tienen dos posibilidades, ¿sí? Dos posibilidades. Por ejemplo, eh, ¿le gusta este producto? Si hago una encuesta de un producto, ¿le gusta el producto? Sí o no, ¿sí? Eh, entonces son las variables dicotómicas. Después están las ordinales y las nominales. Las ordinales, que si bien no son numéricas, pero tienen, o uno las puede ordenar, ¿sí? Las puede ordenar, las puede clasificar, ¿sí? Por ejemplo, de hecho, muchas veces las ordinales y las numéricas están relacionadas, ¿sí? En encuestas, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo pregunto, bueno, ¿cómo fue, eh, cómo fue la atención en determinado sanatorio, por ejemplo? Y puede ser, bueno, bien, regular, sí, yo puedo poner eh, bien, regular, ¿sí? O mal, ¿sí? ¿Por qué digo que a veces se la cuantifica? Bueno, porque si ustedes ven algunas encuestas, dicen, bueno, grado de satisfacción o cómo fue atendido, ¿sí? Y ponen 1 muy mal, ¿sí? 10 excelente, ¿sí? Entonces acá está, digamos, las ordinales, por eso digo que se pueden ordenar, se pueden llegar a cuantificar si uno hace este traspaso entre lo que es cada una de las categorías con una cantidad numérica, ¿sí? Y después las nominales, que son cuando uno está eh, hablando de nombres, ¿sí? Básicamente nombres de objetos o personas, ¿sí? Por ejemplo, una encuesta de candidatos a presidente, ¿sí? Sería ese dato sería de una variable nominal, ¿sí? Nombres u objetos, por ejemplo, también podría ser marcas o qué licuadora prefiere, ¿no? Y hay varias marcas o de una misma marca hay varios modelos, ¿sí? Mientras que las variables numéricas, ¿sí? Se dividen en discretas y continuas, ¿sí? Discretas, cuando una variable es discreta es básicamente cuando yo tengo un conjunto finito de posibilidades, ¿sí? Eh, por ejemplo, puede ser, no sé, estoy preguntando, eh, pero ahora no se me ocurre ninguna variable discreta. Nada, una pavada, ¿no? ¿Cuántas cucharadas de azúcar le pone al café? Sí, entonces yo ahí tengo, bueno, ¿cuántas cucharadas le puedo poner? Le puedo poner cero, le puedo poner una, le puedo poner dos, le puedo poner tres, ¿sí? Es decir, hay unos ciertos valores en donde yo me puedo mover, ¿sí? Y tengo solamente esos valores. Eso significa que es finito, ¿sí? Em, estoy pensando en la variable discreta, me quedé con eso. Y después están las variables continuas, sí, que al contrario de las variables discretas, sí estamos hablando de conjuntos infinitos, ¿sí? Obviamente, esto, ¿sí? Es un concepto matemático, ¿sí? En la realidad eh, no existe la variable continua, ¿sí? Pero en general uno habla de variables continuas cuando está hablando de la altura de una persona, ¿sí? Cuando son cualidades de una persona, en general se utilizan variables continuas, ¿sí? La altura, el peso, ¿sí? Eh, la altura, el peso. ¿Y por qué digo que son continuas? Y bueno, porque uno dice, bueno, la altura de una persona. Sí, yo puedo ir de, por ejemplo, 1,50 m a 2,10 m, ¿sí? Y dentro de esos valores yo tengo ¿sí? Infinitas posibilidades, ¿sí? Es decir, la altura puede tomar cualquier valor, ¿sí? De los que hay entre 1,50 m y 2,10 m.
Por eso se la denomina como una variable continua, ¿sí? Acá, por ejemplo, una variable discreta, ¿sí? La edad, ¿sí? La edad de una persona, ¿sí? Si yo la estoy tomando justamente en años, ¿sí? Es una variable discreta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo 48 años o tengo 49 años, ¿sí? No tengo en el medio, eh, no puedo tomar una cantidad entre 48 y 49, ¿sí? En cambio, en la altura sí, sí. Eh, en general, sí, eso también. Cuando estamos hablando de tiempo, ¿sí? El tiempo es una variable continua, por excelencia se podría decir. Estamos hablando de variables continuas, ¿sí? Es decir, que yo puedo tomar un montón de valores. ¿Y por qué esta diferencia? Bueno, porque los datos se tratan de manera diferente, ¿sí? Bien, seguimos. Seguimos con los conceptos, ¿sí? Eh, Como dijimos, cuando estamos haciendo estadística estamos estudiando datos, los datos que vienen de una variable. Y esa variable, ¿sí? Es una característica, ¿sí? O nos brinda, o nos va a brindar información sobre una población, ¿sí? La población decimos que es lo que estamos estudiando, ¿sí? No necesariamente una población remite a un asentamiento de personas, ¿sí? Pero bueno, no necesariamente en estadística población, cuando hablamos de población estamos hablando de una ciudad, por ejemplo, donde vive gente. Puede ser una población de animales también, puede ser eh, si estamos trabajando en un depósito, bueno, el material con el cual estamos trabajando, bueno, eso sería mi población, ¿sí? De determinado producto, ¿sí? Eh, pero bueno, en estadística la población es aquello a lo cual estamos estudiando, ¿sí? Y del cual estamos sacando estos datos para obtener información, ¿sí? De esa población o de eso que estamos estudiando. Ahora, ¿qué pasa? Uno, ¿sí? No siempre puede estudiar a la población, ¿sí? Sería lo ideal, pero no siempre puede estudiar a la población en su totalidad, ¿sí? Por lo tanto, uno necesita lo que vamos a llamar una muestra de esa población. ¿Qué es una muestra? Es un subconjunto de la población. Es decir, si yo quiero ver, por ejemplo, la calidad de una licuadora, ¿sí? Y entonces yo tengo eh, 1000 licuadoras, no me voy a poner a probar 1000 licuadoras. Elijo una muestra, ¿sí? Una muestra puede ser, agarro 10 licuadoras, ¿sí? Y me fijo a ver si tienen algún defecto. Y después la estadística me va a ayudar de trasladar esa información que me dieron las 10 licuadoras al resto de las 1000, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Para sacar los años de garantía de un producto, ¿sí? Se utiliza mucho la estadística. Eh, Obviamente, una fábrica de lavarropas no va a probar la cantidad de lavarropas eh, que saca por día, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tiene que sacar una muestra, ¿sí? Probará 10 lavarropas, 20 lavarropas, ¿sí? 2 lavarropas por día, ¿sí? Eso también, digamos, es lo que estudia la estadística. ¿Cuánto es necesario tomar o qué cantidad de elementos tiene que tener la muestra para que sea significativa, ¿sí? Y de eso es justamente lo que vamos a hablar de ahora. Esta muestra que yo tomo para estudiar a una población, ¿sí? Tiene que tener determinadas características, ¿sí? Tiene que ser aleatoria, tiene que ser representativa numéricamente y tiene que ser representativa cualitativamente. Y ahora vamos a ver qué es cada cosa. ¿Qué significa que sea aleatoria? Y bueno, justamente que yo eh, vuelvo al ejemplo de la licuadora. De las 1000 licuadoras, yo tengo que agarrar 10 licuadoras de manera azarosa, ¿sí? En general, siempre la aleatoriedad y el azar, ¿sí? Vienen de la mano. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que las 1000 licuadoras son las que me entraron durante todo el mes. Si yo elijo las que entraron en un día determinado, ¿sí? Y ahí eso no es aleatorio, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, yo estoy restringiendo a la muestra a un determinado día, ¿sí? Y por ahí justo ese día eh, vino más fallado o no, ¿sí? Eh, entonces,
voy a sacar una conclusión que no es la del general de los productos, ¿sí? Por eso tiene que ser bien al azar. Por ejemplo, si yo quiero hacer una encuesta de candidato a presidentes y la encuesta le pregunto solamente a mis amigos, eso tampoco es aleatorio, ¿sí? Yo estoy eligiendo un grupo, ¿sí? Una muestra de una población, pero con una cierta característica, que son amigos míos, ¿sí? Em, Después, ¿qué significa que sea representativa numéricamente? Y bueno, justamente la cantidad de elementos que tiene que tener este subconjunto que llamamos muestra tiene que ser em, lo justo y necesario para para que las conclusiones que yo saque con esa muestra sean representativas de la población, ¿sí? Vuelvo al ejemplo de candidatos a presidentes, ¿sí? Vamos a suponer que sean 20 millones de personas las que pueden votar. Si yo hago una muestra o si yo hago una encuesta y le pregunto solamente a 100, y eso va a ser muy poco, ¿sí? Con respecto a las 20 millones. ¿Tá? Yo tendré, después vamos a ver, hay una teoría que dice, bueno, la cantidad mínima de encuestas que yo tendría que hacer para que mi muestra sea representativa de, por ejemplo, a las 20 millones de personas que van a poder votar. ¿Sí? Y después, representativa cualitativamente significa que tiene que estar representados todos los sectores, ¿sí? O todas las características que tiene la población. ¿Sí? De vuelta, si vamos a una encuesta de candidatos a presidentes y yo de vuelta le pregunto solamente a mis amigos, ahí no estoy representando a toda la población, ¿sí? Otra forma es, bueno, quiero hacer una encuesta, candidato a presidente, y pregunto solamente personas de una provincia. Y bueno, eso no es representativo de de toda la Argentina, ¿sí? Podrá ser representativo de la provincia, sí, pero no de toda la Argentina. Eso significa representativa cualitativamente. Eh, Siempre em, doy el mismo ejemplo de esto, sí, que antes las encuestas se hacían telefónicamente, sí, y eh, a medida que vinieron los celulares y se empezó a usar más el celular, justamente se dejó de hacer las encuestas de manera telefónica. ¿Por qué? Porque ya no eran representativas cualitativamente. ¿Por qué? Porque justamente la población mayor era la que seguía teniendo teléfono de línea y la población más joven dejó de tener teléfono de línea, entonces no estaba representado en esa muestra. Bien, seguimos. Entonces, bueno, justamente la estadística se trata, por eso es importante, digamos, tomar una muestra, que la muestra sea correcta y cumpla con estas características, pero la estadística se trata de tomar decisiones sobre una población, ¿sí? Cuando solamente tenemos una muestra, ¿sí? Como dije al principio, lo ideal sería tener la población, ¿sí? Eh, pero ¿cómo hago para hacer una encuesta de candidatos a presidentes y preguntarle a todas las personas que van a votar? ¿Sí? Eso sería la votación directamente, ¿sí? Ahí tengo la certeza. Eh, entonces, bueno, eso es, eso, esta frase resume, ¿sí? Básicamente el porqué de la estadística y porqué del estudio estadístico. Y también nos sirve para ver esto de que cuando uno estudia en estadística, sí, después lo vamos a hablar bien esto, uno nunca tiene certeza, ¿sí? Siempre es un, eh, una posibilidad, ¿sí? Es una posibilidad. Siempre viene con un eh, porcentaje de seguridad, ¿sí? Pero puede fallar, ¿sí? Esas son las dos cosas que tenemos que tener bien en claro cuando estamos haciendo estadística. Bien, entonces, ahora sí, ¿cómo hacemos? Esta es una de las tantas fórmulas que hay, ¿sí? Me pareció una de las más sencillas. eh, y aparte, bueno, me sirve para ver unos conceptos que vamos a ver en un rato. Em, ¿Cómo hago para calcular el tamaño de la muestra? ¿Sí? Acá, esta
esta formulita, ¿sí? Es si yo conozco el tamaño de mi población, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es el tamaño de mi población? Lo vamos a llamar como N, ¿sí? Esa es la cantidad total, ¿sí? Que yo tengo en población. Por ejemplo, candidato, vuelvo siempre al mismo ejemplo, el candidato a presidente, porque me parece que es lo más palpable por todos y todas. Eh, la población total serían los argentinos que pueden votar. Entonces ya ahí conozco N, ¿sí? Después vamos a tener un nivel de significancia. Este nivel de significancia junto con el error máximo me van a indicar a mí, ¿sí? Esto que dije hace un rato, cuán certero o cuánta precisión voy a tener, ¿sí? Cuán verdadero o cuán representativo es mi muestra de de la población, ¿sí? Ahora vamos a hablar más de esto. Eh, y también, eh, y bueno, y esto, tanto a nivel de significancia como el error máximo, bueno, principalmente el nivel de significancia, ¿sí? Está tabulado, ¿sí? Por ejemplo, este valor de z es 1,96, ¿sí? Si yo quiero el 95% de significancia, después vamos a hablar bien qué significa eso. Después tenemos un valor, ¿sí? Que esto es eh, más que nada un valor teórico, ¿sí? Que es la proporción de casos favorables, ¿sí? Después vamos a ver, cuando veamos probabilidad, qué serían los casos favorables y los casos posibles. Pero básicamente los casos favorables son aquellos casos que me dan la certeza, ¿sí? O que son justamente favorables a lo que yo estoy preguntando, ¿sí? Eh, en este caso, como justamente es algo teórico, y digo que es teórico porque uno no lo conoce, es justamente lo que quiere conocer, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero ver qué intención de votos tiene determinado candidato, eh, los casos favorables sería justamente la intención de voto, ¿sí? ¿Qué porcentaje de la población quiere votar a esta persona? Como eso no lo conozco, eh, se pone, ¿sí? Se toma siempre como S igual a un medio, ¿sí? Directamente podríamos poner un medio ahí y, y la ecuación quedaría exactamente igual, ¿sí? Y después, bueno, el error máximo admisible, que justamente es el error que uno quiere cometer a la hora de hacer esta cuenta. Que uno quiere cometer o que uno está dispuesto a tener, ¿sí? Eh, a la hora de tomar la encuesta, ¿sí? Eh, Esto, como dije, sí, el nivel de significancia que me da, ¿sí? No es exactamente un error, pero me da qué tan bien estoy haciendo la encuesta, ¿sí? Qué tan acertado o qué tan representativo si son los resultados de la encuesta respecto que fue tomada en una muestra respecto a la población total, ¿sí? Y acá está la tablita, ¿sí? Puede ser más grande. Estos son los índices más utilizados, ¿sí? Y este es el valor que yo le tengo que dar a Z, ¿sí? Según si yo quiero un nivel de confianza del 90%, del 95%, ¿sí? Del 99%. Como dije, en estadística, el 100% de certeza nunca lo voy a tener, ¿sí? Por eso nunca lo voy a... eh, no existe ese valor, no está tabulado, ¿sí? Incluso también, bueno, uno dice 99% de eficacia, bueno, ¿no? Esto es lo teórico, ¿sí? Siempre estamos hablando de cosas teóricas, ¿sí? Bien, ahora, ¿sí? Yo dije que esos son indicadores que me dicen a mí que también estoy haciendo la encuesta, ¿sí? Pero bueno, hay una diferencia, sí, hay una diferencia sustancial y están relacionados con parámetros que indican la calidad
de un resultado, ¿sí? O la calidad de la encuesta, ¿sí? Y estos son la exactitud, ¿sí? Y la precisión, ¿sí? Ahora vamos a ver gráficamente un ejemplo que está muy bueno y que se entiende bien la diferencia que hay entre exactitud y precisión. Exactitud es básicamente la proximidad que hay entre un valor medido y el valor verdadero, ¿sí? Bueno, acá está una cuestión también de que justamente el valor verdadero tampoco, nunca lo voy a conocer, ¿sí? Eh, Nunca lo voy a conocer previamente, ¿sí? Por lo tanto, la exactitud siempre va a ser una estimación, ¿sí? Voy a decir, bueno, me estoy equivocando con o voy a tener este error, pero bueno, justamente ese error es un error estimado, es un error teórico, ¿sí? Porque el valor verdadero no lo conozco, ¿sí? Vuelvo a la encuesta del presidente. ¿Qué sería la encuesta del presidente? Bueno, si yo digo, este candidato va a tener el 20% de los votos, el valor verdadero es los votos que va a obtener ese candidato, ¿sí? Entonces, eso lo voy a saber eh, una vez que se produce la elección, ¿sí? Eh, y la precisión es la proximidad que yo tengo entre los distintos valores que yo medí, ¿sí? Eh, si yo, por ejemplo, hago la encuesta candidato a presidente y hago 10 encuestas, y bueno, si un candidato a presidente me da el porcentaje de intención de votos más o menos el mismo en esas 10 encuestas, entonces yo estoy teniendo una buena precisión. En cambio, si me da muy distinto, es porque, bueno, en algo le estoy fallando. Si yo estoy tomando mal la muestra, por ejemplo, ¿sí? Uno intenta que justamente la precisión sea buena para que todas las, las mediciones que yo haga, estas mediciones repetidas, den el mismo valor o un valor aproximado, ¿sí? Entonces, bueno, para que veamos la diferencia eh, o, o, tengamos, digamos, bien en claro la diferencia que hay entre estos dos conceptos, ¿sí? Vamos a suponer que estamos en un concurso de tiro de arco y flecha, ¿sí? Entonces, uno diría, ¿sí? Este es el primer concursante. Este concursante, ¿sí? Tiene alta exactitud y alta precisión. Alta exactitud, ¿por qué? Porque todas las flechas cayeron cerca o en el centro, ¿sí? Entonces, el valor verdadero, vamos a suponer que sea en el centro, justo en el centro, entonces eh, todos los valores están cerca del valor verdadero. Y además tiene precisión, ¿por qué? Porque están todas juntitas, ¿sí? Más o menos, bueno, todas en el centro, ¿sí? Entonces también tiene buena precisión, es decir, todos los tiros los tiró de la misma manera. ¿Tá? En cambio, este concursante, ¿sí? Tiene alta exactitud, ¿por qué? Porque si bien los tiros no están tan juntos como en el primero, pero si uno podría hacer un promedio, ¿sí? O si uno ve, siempre están alrededor de el valor verdadero que era el centro, ¿sí? Es más, uno está ahí, eh, le pegó bastante bien, ¿sí? Pero es poco preciso. ¿Por qué? Porque justamente, ¿sí? A diferencia de este que estaban todos amuchonaditos ahí, ¿sí? Estos están más dispersos, ¿sí? Eh, sí, justamente cuando uno habla de poca precisión, sí, significa que están más dispersos. Dispersos. ¿Sí? Los datos o los valores. ¿Tá? Eh, un tercer concursante, ¿sí? Este tiene alta precisión, ¿sí? El método que utiliza es muy preciso, pero es poco exacto. ¿Por qué? Porque acá está el valor verdadero, ¿sí? Y el valor que le da al señor es este, ¿sí? Entonces, el error es mucho más que, por ejemplo, el que comete este de acá, ¿sí? En donde el valor promedio, ¿sí? Estará por acá, por ejemplo, ¿sí? Está mucho más cerca del valor verdadero, ¿sí? Ese es una medida del error, ¿sí? Entonces, uno dice que este concursante fue muy preciso, porque todas las flechas las tiró en el mismo lugar, básicamente, pero fue poco exacto. ¿Por qué? Porque la tiró lejos del centro. Y finalmente, bueno, tenemos un cuarto concursante que no practicó mucho
este no es ni exacto ni preciso, ¿sí? No es preciso porque están todas, las flechas están bien dispersas, ¿sí? Y además no es exacto porque si uno saca un promedio de estas posiciones, ¿sí? No da cerca del centro, ¿sí? Sino que da lejos del valor verdadero. Bien, entonces, volviendo a la toma de las muestras, ¿sí? Si uno habla de nivel de significancia, ¿sí? Está hablando de la exactitud con la que quiere eh, el resultado de la encuesta o el resultado del experimento que estoy haciendo, ¿sí? Y si uno está hablando del error máximo admisible es justamente la precisión. ¿Cuán alejado quiero estar del valor verdadero? ¿Sí? O pretendo estar del valor verdadero. Bien, entonces, de acuerdo, ¿sí? a elegir un nivel de significancia y a elegir un error máximo admisible, ¿sí? Yo calculo el tamaño de la muestra, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que la copa vamos a ser 1000, ¿sí? Yo tengo el tamaño de la población, que son 32.084 personas. Yo quiero un nivel o un coeficiente de confianza del 90%, ¿sí? Y un error máximo admisible del 5%, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo hago? Tengo que reemplazar todos los datos, ¿sí? En esta ecuación, ¿sí? Ya sabemos que n es 32.084, ¿sí? Ya sabemos que el valor de s se tomaba siempre como un medio, ¿sí? El coeficiente de confianza, yo quiero el 90%. ¿Qué hago? Vengo a esta tablita y veo que el valor que tengo que poner del coeficiente de confianza para un nivel del 90% es 1,64, ¿sí? O sea que Z va a ser 1,64, ¿sí? Y el error máximo visible quiero que sea el 5%, ¿sí? Es decir, eh, justamente un error del 5%, entonces yo qué tengo que hacer al valor de él, lo tengo que hacer 5 dividido 100, ¿sí? Es decir, 0,05, ¿sí? Entonces, agarro estos valores y los reemplazo acá, ¿sí? N chica sería el tamaño de la muestra, ¿sí? ¿Sí? Va a ser, tenemos primero el tamaño de la población, es decir, 32.084 por un medio al cuadrado, ¿sí? Que es s al cuadrado, por z al cuadrado, que z habíamos dicho que era 1,64, 1,64 al cuadrado. Todo eso dividido, de vuelta, n, 32.084, por, ¿sí? Esto lo pongo antes, por e al cuadrado, que e era 0,05 al cuadrado. Esto es más s al cuadrado, o sea que es un medio todo al cuadrado por z al cuadrado, que es 1,64 al cuadrado. ¿Sí? Ojo, porque acá tengo una suma, ¿sí? Por lo tanto, yo no puedo simplificar este valor con este valor o este valor con este valor. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, bien, si mis cuentas, o si hice las cuentas bien, si el valor de arriba es de 21.575, ¿sí? Y el de valor de abajo es 81, ¿sí? O sea que si yo hago esta división da aproximadamente 266, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero eh, hacer que mis resultados tengan un coeficiente de confianza del 90% y un error del 5%, yo voy a tener que tomar 266 encuestas, podemos redondear 300 encuestas, por ejemplo. Y yo, ¿sí? Cuando yo publique los resultados, voy a tener que indicar estos dos valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona que lo mira sabe la confianza que tiene que tener en esa encuesta, ¿sí? O sabe, ¿sí? Dentro de qué margen de errores eh, me estoy manejando, ¿sí? Bien. Eh,
esto hacer cuentas, ¿no? Las pueden hacer ustedes tranquilamente. Eh, y por último, ¿sí? ¿Qué pasa si no conocemos el tamaño de la muestra? ¿Sí? Por ejemplo, yo no sé, me dan un depósito con un montón de, em, me dan un depósito con un montón de licuadoras, ¿sí? Lleno de licuadoras. Pero nadie sabe cuántas licuadoras hay porque de repente se perdió el, ese control de cuántas licuadoras entraron y cuántas licuadoras salían, ¿sí? Entonces no sabemos qué cantidad de licuadoras hay, ¿sí? Entonces ahí no conocemos N. Entonces existe también una fórmula, ¿sí? Existen un montón de fórmulas, pero bueno, esta es una de las tantas. Después, con el trabajo, cada uno elegirá la que más le parezca o la que más resultados y mejores resultados les da, ¿sí? Que es la siguiente, ¿sí? El tamaño de la muestra, ¿sí? Se calcula con esos valores, ¿sí? De vuelta, si tenemos el ejemplo recién, ¿sí? Yo tengo que un nivel de confianza del 90%, ¿sí? Entonces se acuerdan que acá Z valía 1,96, ¿sí? Y el error admisible del 5%, es decir, 0,05. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar en este valor, ¿sí? N me queda entonces 1,96 por, ¿se acuerdan que ese era un medio? ¿Sí? Esto siempre se ha tomado como un medio, por un medio al cuadrado, todo dividido e al cuadrado, que sería 0,05 todo al cuadrado, ¿sí? Entonces, de vuelta, si mis cálculos están bien, ¿sí? Esto me da 269 encuestas, 269 eh, cafeteras, licuadoras tengo que agarrar de ese depósito que yo no tengo ni idea cuánto es para ver un estudio, por ejemplo, de calidad, ¿sí? O de defecto, si vinieron defectuosas o si están defectuosas o no, o cuánto tiempo eh, de vida útil tienen, ¿sí? Bien, eh, los números dieron parecidos, pero es una casualidad, ¿sí? No siempre van a dar tantos parecidos, pero bueno, esas son las dos formas de calcular el tamaño de mi muestra, tanto si conozco la población como si no la conozco. Bueno, eso es todo. Como dije, voy a dividir estas clases sincrónicas en partecitas para que no queden muy largas. Así que cualquier cosa, están los foros, pueden hacer preguntas ahí. Hasta la próxima.